Bueno, el día de hoy vamos a ver una introducción a lo que conocemos como la trigonometría. Pero antes vamos a ver un ejercicio de introducción. A un estudiante se le pide que determine los valores de cada uno de los ángulos interiores del triángulo de la figura en grados sexagesimales. Si se sabe que el ángulo A es de 7/36 de pi radianes, el ángulo B de 2/3 de pi radianes, ¿cuáles serían sus valores? O sea, también hay que hallar el valor de C. Vamos entonces a ver todos los conceptos necesarios para poder hallar la solución de este ejercicio. ¿Qué es la trigonometría? La palabra trigonometría viene de trigono, que es triángulo, y metría, que es medida. En otras palabras, ¿qué va a ser la trigonometría? Simplemente la medición de triángulos. Un triángulo, pues simplemente es un polígono de tres lados. Recordemos que un polígono es una figura plana cerrada y compuesta por líneas rectas. Los triángulos los podemos clasificar en dos grandes ramas. Es decir, la primera serían los triángulos rectángulos y la segunda pues serían los que no son rectángulos. A estos que no son rectángulos se le conoce como oblicuángulos. Aquí algunos ejemplos de esos triángulos oblicuángulos. Entonces serían los dos grandes ramas de la clasificación de los triángulos. La trigonometría nos va a permitir medir cualquier tipología de triángulo, inicial teniendo en cuenta que las funciones trigonométricas van a ser exactamente para triángulos rectángulos, mientras que para los oblicuángulos tendríamos leyes como las del seno y coseno para hallar sus medidas. Ahora, ¿qué significa medir un triángulo? Si tenemos en cuenta el triángulo que vemos en la figura, medir esos, medir este triángulo es medir todos sus lados y medir sus ángulos interiores. Es decir, si yo nombro a estos vértices del triángulo como A, B y C, entonces tendríamos que yo tengo el triángulo ABC. Y medir el triángulo ABC es encontrar los valores de sus ángulos interiores, que podríamos decir que son estos: el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Esos serían los valores de sus ángulos interiores. Y además hallar los valores de sus lados. Es decir, el lado opuesto al ángulo A lo vamos a llamar A minúscula, al lado opuesto al ángulo B lo vamos a llamar B minúscula y al de C, C minúscula. Vamos a ponerle unas rayitas a este para diferenciarlo de la C minúscula. Entonces, mediríamos o encontraríamos también los valores del segmento A, del segmento B y del segmento C. Si yo hallo todas las medidas de estos ángulos y lados, estaría ya midiendo ese triángulo. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que la suma de las medidas de A, B y C siempre nos da 180 grados. Eso es determinante para que lo tengamos siempre muy en cuenta. La medida de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. Entonces, podemos continuar. ¿Qué es un ángulo entonces? Un ángulo es un espacio comprendido entre la intersección de dos líneas rectas que parten de un mismo punto o vértice. En otras palabras, sería como la rotación de una semirrecta con respecto a un punto de origen. Y los ángulos, por ejemplo, aquí tendríamos un ángulo nulo, un ángulo agudo que está entre 0 y 90 grados. Fíjense que aquí la semirrecta partió y empezó a moverse a esta abertura, que la podemos llamar alfa, se le conoce como ángulo. También puede ser recto cuando miden exactamente 90 grados, obtusos
cuando son mayores de 90 y menores de 180 grados, como lo vemos ahí en el ejemplo, llano, que es exactamente 180 grados, cóncavo o entrante, que es un valor superior a 180 grados, pero menor de 360 grados, y perigonal o completo, que sería igual a 360 grados. Pues, estas serían como las clasificaciones comunes que tenemos de los triángulos. Ahora, ¿cómo es la medida de los ángulos? Pues básicamente nosotros hemos venido trabajando hasta el momento en la medida de los ángulos como en grados sexagesimales, teniendo en cuenta que una circunferencia equivale a 360 grados. Es decir, como lo vemos en la figura, ese sería entonces exactamente un ángulo completo que vale 360 grados. En trigonometría vamos a conocer otra manera de medir esos ángulos y es con base a los radianes. Un radian es un ángulo central cuyo arco de circunferencia subtendido tiene la misma medida que el radio de la circunferencia, como lo vemos en la figura. El radio de la circunferencia debe ser igual a ese arco que está subtendido en ese ángulo central. ¿Por qué se llama ángulo central? Porque esta parte de su origen está en el centro, ¿cierto? Entonces, esta longitud de arco es exactamente igual al radio que tenemos de la circunferencia. Vamos a ver esto con más claridad en la siguiente animación. Un radian y su equivalencia en grados sexagesimales. Entonces, fijémonos que tenemos ahí el radio y que el radio conforma la circunferencia. Lo vamos a llamar como R. Entonces, ese radio lo vamos a subtender en la circunferencia. Ese arco que no se era ahí es un radian formándose con el ángulo que tenemos ahí en la figura. Por lo tanto, 2 radianes, 3 radianes, y nos queda un pedacito para completar la media circunferencia completa. Ese pedacito es .1416, que serían otras palabras pi. Y entonces tenemos que 2 pi radianes sería igual a 360 grados. Por lo tanto, entonces, para la conversión de radianes, de grados hexagesimales a radianes, simplemente debemos tener en cuenta esta equivalencia. Pi radianes es igual a 180 grados. Y entonces podemos manejar las siguientes razones. Pi radianes sobre 180 o 180 es a pi radianes. Estas razones me van a permitir convertir ya sea de radianes a grados o de grados a radianes, dependiendo de lo que necesite, es lo que voy a utilizar. Vamos a ver un par de ejemplos muy sencillos de esta situación. Supongamos entonces que quiero convertir 270 grados a radianes. ¿Cuántos 270 grados hexagesimales en radianes? Entonces voy a utilizar, como necesito cancelar los grados, entonces voy a poner la razón de pi radianes sobre 180 grados para poder cancelar grados con grados, y me queda entonces que esto es 270 dividido 180 por pi radianes. Y entonces simplifico ceros, tienen tercera, de tercera de 27 es 9, tercera de 18 es 6, puedo seguir sacando otra tercera, que sería tercera de 9, 3, y tercera de 6, 2. Por lo tanto, entonces, 3 medios de pi radianes es equivalente a tener 270 grados. Y ahora,
si tengo, por ejemplo, 70 grados y lo quiero convertir a radianes, sería entonces hacer exactamente lo mismo. Pi radianes es a 180 grados, como, entonces tenemos que simplificamos los grados, los cancelamos, tenemos 70 sobre 180 pi radianes, y esto cancelando ceros me da que esto es 7/18 de pi radianes. ¿Sí? Entonces sería la conversión de 70 grados a radianes. Ahora, si lo que yo quiero es convertir, por ejemplo, 6/8 de pi radianes a grados, ya no utilizaría la relación de pi radianes sobre 180, sino al contrario, 180 sobre pi radianes. Y hacemos lo mismo, simplificamos pi radianes. Podemos entonces empezar a simplificar antes de hacer la multiplicación. Mitad de 180, 90, mitad de 8, 44, perdón. Puedo seguir, mitad de 90, 45 y mitad de 4, 2. Entonces me quedaría 6 por 45, que sería 270 sobre 2. Y 270 dividido 2 me da 145. 135, perdón. 135 grados. Y esta entonces sería la conversión de esta unidad. Ahora, si tengo un medio de pi radianes y lo quiero convertir a grados, entonces volveríamos a hacer lo mismo. 180 dividido pi radianes, simplifico los radianes y me quedaría 1 por 180, 180 grados sobre 2, que sería entonces 90 grados. O sea que 90 grados equivale a un medio de pi radianes, o, en otras palabras, a pi medios, que también sería lo mismo. Entonces, de esta manera podemos entonces convertir cualquier par de unidades, ya sean de grados hexagesimales a radianes o de radianes a grados hexagesimales, según lo que necesitemos. Listo. Ángulos en posición normal. Para tener en cuenta esto, que es un ángulo en posición normal, tenemos que tener entonces muy claro cuál es el origen del plano cartesiano. El origen del plano cartesiano es el punto 0,0. Y entonces, primera condición para que un ángulo esté en posición normal, es que parta del origen del plano cartesiano y que su origen, o sea, su lado inicial, parta del eje positivo de las X. En este caso sería esta línea que estoy aquí señalando. Entonces debe partir del origen, debe iniciar en el eje positivo de la X y su lado terminal, pues, estar dentro de los demás cuadrantes. Por ejemplo, entonces este es el ángulo alfa que está en posición normal. También tendríamos entonces que este ángulo beta, fíjense, su lado inicial empieza con el eje positivo de la X y termina en el segundo cuadrante. Este sería, digamos, el ángulo beta. Y el ángulo teta, podríamos decir que es este otro que está acá. Fíjense que la dirección ya es diferente, pero sigue siendo
un ángulo en posición normal debido a que inicia en el eje X positivo y termina en el tercer cuadrante. Entonces, no tenemos ningún problema. ¿Cuál es la única diferencia? Que, por ejemplo, si los ángulos están en dirección de las manecillas del reloj como teta, entonces ese ángulo teta es negativo, porque va a favor de las manecillas del reloj. Mientras que alfa y beta, los ángulos alfa y beta, van en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto son positivos. Eso es lo que debemos tener en cuenta a la hora pues, de analizar el signo de un ángulo en posición normal. Y finalmente, un concepto que tenemos, ya que tenemos claro lo de esto, son los ángulos coterminales. Para que sean ángulos coterminales, primero deben ser ángulos en posición normal, es decir, que partan desde el origen, que su lado inicial esté en el eje X positivo y finalmente todos deben terminar en el mismo lado, o sea, coinciden en su lado terminal. Fijémonos, por ejemplo, el ángulo 45 tiene el lado inicial E, el eje X positivo y termina en este lado. Y entonces hay otros ángulos como el de 405 que da toda una vuelta y otros 45, entonces que sería también un lado, un ángulo coterminal. Y tenemos el de menos 315 que también tiene el mismo lado terminal y también es un ángulo en posición normal. Fíjense que estos tres ángulos son coterminales, ya que cumplen con la característica de tener posición normal y adicional terminar en el mismo lado, o sea, coincidir en el mismo lado terminal. Entonces recordemos que el menos 315 es negativo debido a que va a favor de las manecillas del reloj, mientras que el 405 y el 45 son positivos debido a que van a favor de las manecillas del reloj. Entonces, eso es todo por la clase de hoy, introduciéndonos entonces a lo que conocemos como la trigonometría. Muchas gracias.